Martes 28 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy todos ellos con un mismo tema en sus aperturas, un tema, en un caso la foto, en otro caso el titular, en sus portadas. El Diario de Córdoba elige la foto para ilustrar la primera plana de la visita que ayer cursó el alcalde al Palacio Episcopal. Titula el Diario Córdoba: el centro de visitantes de la mezquita se abrirá este año. Una foto, ahí la tienen, de A.J. González, en la que vemos al obispo, al presidente, el deán del Cabildo, y al alcalde en el patio de carruajes. Ahora hablaremos de esto. El diario El Día elige titular y foto para este asunto, titular 5 columnas. El obispado retoma el proyecto inicial del Palacio Episcopal, y una foto que firma Juan Ayala, y la tienen, también del interior del patio de carruajes: el renacer de un edificio histórico. El inmueble acogerá el centro de interpretación de la mezquita catedral. Y el diario ABC, también en la primera plana, en la página 1, en la portada, foto para los protagonistas que antes veíamos: el alcalde, el obispo y el deán, los tienen, José María Bellido, Demetrio Fernández y Manuel Pérez Moya, el deán. La nueva antesala para la mezquita catedral, titula: reforma del Palacio Episcopal. El centro de recepción de visitantes estará listo a final de año en la sede del obispado, que quiere recuperar la venta de entradas. Bueno, el tema es un tema que en su día fue polémico. Recuerden que la reforma del Palacio, la remodelación del Palacio Episcopal, del Palacio del Obispo, lleva en los periódicos 3 años, bueno, más años, creo que fue el 2013 cuando se planteó esta reforma. Esta imagen que están viendo, la que está al fondo, detrás de los protagonistas de la visita de ayer, corresponde al patio de carruajes, que es la zona que pega a la calle Amador de los Ríos. Según miran desde la mezquita hacia el Palacio del Obispo, la parte de la izquierda, que hay un portón donde aparcan los coches de caballos turísticos. Bueno, pues ese patio de carruajes es una zona que estaba, bueno, pues muy infrautilizada por parte del obispado desde hace muchísimo tiempo. Lo utilizaban pues para aparcamiento de los trabajadores del obispado, del Palacio Episcopal, y para almacenamiento grueso, ¿no? No había nada ahí, era una especie de patio donde se iban acumulando cosas. Hace ya bastante tiempo, como les digo, que el obispado plantea poner en valor este espacio, este patio de carruajes, y para ello propuso una reforma. Una reforma que se planteó la reforma sobre plano, creo que fue Rebollo quien lo firmó el proyecto, y luego se presentó a Cultura, que dio el visto bueno inicialmente, luego se presentó Urbanismo, y ahí fue donde se atrancó la cosa, durante el mandato de Izquierda Unida. Empezaron a ponerse pegas a la reforma, porque la reforma incluía una serie de elementos que, según la gerencia de Urbanismo, distorsionaban el edificio histórico, el patrimonio histórico del Palacio Episcopal. Este Palacio Episcopal, por hacer un pequeño paréntesis, está asentado donde en su día estuvo el Alcázar Califán. Luego, más tarde, en el siglo XV, se edificó, siglo XIV, un palacio del obispo que se echó abajo en el siglo XVI para construir este actual que tenemos ahora, que podemos ver, que es del siglo XVII. Todo ello, como les digo, sobre cimiento del palacio del Alcázar del Califa, y probablemente sobre cimiento de un edificio romano que han aparecido algunos restos en las excavaciones. Cierro paréntesis. Este edificio, como les digo, este proyecto incluía elementos, por ejemplo, una gran escalera para acceder a la planta alta del patio de carruajes, y un elemento acristalado que ganaría una especie de galería alrededor de todo el patio, que se utilizaría como centro de recepción de visitantes de la mezquita catedral. Según la Gerencia de Urbanismo, estos elementos distorsionaban el edificio, un patrimonio histórico, como sospecharán, el Palacio del Obispo, y fue posponiendo la licencia hasta que al final se decidió denegarla. El obispado cambió su licencia, solicitó una en la que la escalera que planteaban para subir al piso superior se reducía considerablemente y se suprimía, si no todo, parte del proyecto de la galería cristalada. Ahora, con el cambio de gobierno, el obispado retoma la primera de los proyectos, como señala el diario El Día, retoma el proyecto inicial de la obra e incluye esta gran escalera, una escalera casi de caracol, va haciendo zigzag hasta llegar a la planta alta, muy ancha,
Según Vázquez Teja, el arquitecto que está ahora en el proyecto, es para atender a un número ingente de personas, porque va a ser este edificio de entrada libre y se supone que habrá muchas personas que transcurran por ahí, y la escalera muy amplia, y de nuevo la planta baja, este centro de recepción de visitantes, una galería cristalada. Hay un tema de fondo, de filosofía o de política o de estrategia, si quieren, en toda esta obra. El obispado quiere instalar aquí, en el centro de visitantes, y se hará probablemente, las taquillas para el acceso a la mezquita catedral. Hay algunos sectores de la ciudad que entienden que hay que alejar el monumento, mezquita catedral, de la iglesia, del obispado, y no les parece bien eso de que para ir a visitar la mezquita, que recuerden, 1 millón de visitantes al año, creo que son 2 millones de visitantes al año, haya primero que pasar por el obispado, una especie de hacer primero la antesala, como señala el diario ABC, la antesala en la Iglesia Católica para visitar luego la mezquita. Algo que, pues hubo grupos en la ciudad que no entienden este paseillo que haya que hacer primero por la mezquita, aunque hay que reconocer que la idea de sacar las taquillas de la mezquita y colocarlas en otro sitio fue de la Junta de Andalucía, que entonces estaba gobernada por el PSOE y creo que en coalición con Izquierda Unida. En cualquier caso, no les parecía bien el Ejército de Urbanismo y fueron poniendo trabas para evitar probablemente que el centro de interpretación de la mezquita y las taquillas de la mezquita estén en el Palacio del Obispo. Como les digo, son temas estratégicos, filosóficos y, si quieren, políticos, que estaban poniendo palos en la rueda de este proyecto. Ahora hay otro gobierno en la Junta de Andalucía, hay otro gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, los dos, como saben, PP Ciudadanos, que parecen más propicios o parecen más favorables a permitir que el proyecto se retome en su estadio original, su proyecto original, el de colocar allí en el Palacio del Obispo las taquillas, que creo que nadie ha dudado que iban a ir ahí en cualquier caso siempre, pero sí este centro de interpretación, porque ahora queda por ver de qué manera el obispo va a interpretar la mezquita, que es mucho anticipar, pero ya hay también desde algunas plataformas que sospechan que la lectura que va a hacer el obispado de los restos arqueológicos de la mezquita catedral, sobre todo restos arqueológicos, pues sean, hay quien piensa que son tendenciosos e intentando arrimar las ascuas a sus sardinas. Como eso está por llegar, habrá que esperar a ver qué interpretación se hace para criticarla. Inicialmente, lo que sabemos y lo que sí que está aprobado es que el obispado ha retomado la obra inicial y que el proyecto inicial, y que su intención es que antes de que termine este año 2020, octubre, noviembre, quizá Navidad, se pueda visitar ya el centro de visitantes, el centro de recepción de visitantes de la mezquita, y probablemente con las taquillas instaladas ya en ese lugar. Hay quien piensa que está muy lejos de la mezquita. Creo que no es así. Hay muchos edificios en España y en el mundo donde las taquillas no están dentro del edificio por problemas de espacio, y aquí saben lo incómodo que es obtener un ticket, una entrada para la mezquita, actualmente, que están las taquillas en el patio de los Naranjos, en una estructura, un tanto aparentemente precaria, esas casetas de madera que hacen que las colas pues recorran el patio, y cuando hace calor o hace frío o llueve, pues los turistas que están esperando para entrar tienen que hacer una cola a la intemperie. Ahora se va a dignificar la venta de entradas, aunque el edificio esté muy cerca. Supongo yo que se cambiarán rutas e itinerarios para hacer que primero, como les digo, pasen los turistas por el Palacio del Obispo, Palacio Episcopal, por el patio de carruajes, y luego podrán acceder al interior de la mezquita catedral por la puerta más cercana, por cierto, al Palacio del Obispo. O sea que tampoco parece que sea tanto inconveniente sacar las taquillas de ahí. Yo particularmente me parece una buena idea sacar las taquillas del patio Naranjo, aunque el tema del centro de interpretación también me parece correcto. Es una catedral, por mucho que haya quien se empeñe en olvidar esa parte. Es una mezquita, por mucho que otros se empeñen en olvidar también esa parte, y creo que actualmente la Iglesia Católica, que es quien administra el inmueble en su totalidad, pues tiene pleno derecho para hacerlo. Otra cosa, repito, es que cuando veamos lo que allí se instale, los restos que se expongan, que se supone que allí habrá restos provenientes de las excavaciones, en principio del Palacio del Obispo, pero del Palacio Episcopal, pero también, ¿por qué no?, de la mezquita catedral. Hay quien propone que el Museo de San Vicente, que está dentro de la mezquita, se traslade también a este lugar. Está por ver luego qué uso se le dé a este inmueble. En principio, el proyecto es como les digo, y ya veremos cómo evoluciona y cómo va avanzando. Bueno, hay más cosas. La foto ya la hemos visto las tres. La foto, por cierto, del diario ABC la firma Valerio Merino, que no se lo he dicho. El resto de fotos ya le he comentado, la del Córdoba y la del Día. El sumario del diario Córdoba, perdón,
todos los periódicos lo traen. En los mayores caracteres que nos quedan son para la Audiencia Nacional y el caso Tous. Como saben, hace algunos días, unas semanas quizá, Consujoya, que es una empresa, una asociación de consumidores de joyería, denunció a la firma Tous por estafa. Ahora dice, lo ven ahí en el diario Córdoba, la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Tous por estafa y otros delitos. En el caso del diario ABC, lo trae también en la portada, en el sumario, página 2, la Audiencia Nacional tumba la denuncia puesta contra el oso de la marca Tous, dice el diario ABC. Bueno, en principio lo que dice la audiencia es que no aprecia delito de estafa, porque para que eso ocurriera, Tous tendría que vender algo que no anuncia. Asegura que la práctica de introducir dentro de las piezas de orfebrería, en este caso de platería, perdón, introducir una estructura de soporte para el resto de la pieza es legal, no incumple ninguna normativa, que en ningún caso ellos aseguran que la pieza es maciza en su publicidad y que incluso dicen que las características técnicas de esas piezas, pues se habla de que tienen unas componentes, todo dentro de la ley, asegura Tous y también lo ratifica la audiencia, con lo cual no hay motivo para la denuncia y nadie puede sentirse estafado cuando adquiere un oso de estos de plata, creyendo que el oso es de plata maciza y luego descubren que dentro hay materiales que no corresponden. Repito que es un tema técnico, aseguran Tous que todo lo que hacen está dentro de la normativa y que está convenientemente anunciada en las etiquetas que supongo, yo nunca compré un oso de estos, en las etiquetas en las que acompañan al producto, a este osito famoso de la marca Tous. Así que, bueno, hubo mucho revuelo. Recuerden que además hubo una confusión de quién ponía la denuncia, quién la interponía, si era Consujoya o eran los joyeros de Córdoba, porque era una denuncia sobre la joyería que partía desde Córdoba y hubo cierta confusión. Tanto la Asociación San Eloy como el Parque Joyero enviaron un comunicado conjunto en el que explicaban que ellos nada tienen que ver con la denuncia y nada tienen que ver con las acusaciones contra Tous. Y ahora pues el juez le da la razón a Tous en contra de Consujoya, que repito, es una asociación de consumidores, no tiene nada que ver con los productores de joyería. Bueno, creo que habrá más recorrido, supongo yo que insistirán en la denuncia. No ha habido un juicio perdido por nadie, simplemente que la Audiencia Nacional entiende que no existe causa, no existe delito, con lo cual no existe causa y no va a seguir investigando ni va a abrir diligencia contra Tous. Solo ha investigado, ha escuchado las partes y lo que Tous le ha dicho y ha certificado es que sus productos cumplen la normativa, tanto en la composición del producto como en la publicidad que se hace de la composición del producto. Si eso es así, que yo no lo conozco en ese extremo, lógicamente pues no hay nada más que denunciar. Más cosas. El diario Córdoba titula en su portada: la economía cordobesa se frenará este año y solo subirá el 1,4%. Saben que las previsiones de crecimiento se están corrigiendo todas a la baja, no solamente en Córdoba, en Andalucía, en España, en el mundo. Todo el mundo está recortando las previsiones de crecimiento. Hombre, es una noticia que sigamos creciendo, porque como saben, el problema de la economía es que a partir de un crecimiento bajo, pues no se crea empleo. Siempre se ha establecido que el límite del crecimiento, de la creación de empleo está en el 1,5%. En este caso parece que los indicadores, en el caso de la economía cordobesa, con este porcentaje del 1,4% se seguirá creando empleo, porque la economía cordobesa depende mucho del sector servicios, que no necesita tanto crecimiento económico como otros sectores. La industria, por ejemplo, no crea empleo hasta que no llega a un crecimiento del 2%. En el sector servicios, el turismo y la hostelería sobre todo, sí que es más fácil crear empleo con crecimientos bajos. El crecimiento estimado para España es del 1,6%, el de Córdoba el 1,4%, y el de Andalucía el 1,7%, una décima más que España y 3 décimas más que el crecimiento está previsto para Córdoba. Que repito, esto luego se va corrigiendo, esto es un poco un juego de trilero, porque aquí anuncian, en este caso ha sido Unicaja quien hace sus previsiones, y luego esto lo hace ahora, en el primer trimestre de 2020, cuando pasen 2 meses la corregirá, al alza o a la baja, ojalá sea al alza, pero va corrigiendo, con lo cual siempre aciertan, cuando acaba el año han afinado mucho su previsión. La previsión, como les digo, sirve para que los inversores sepan por dónde tienen que tirar y para que los empresarios sepan cuál es el crecimiento previsto, pero solo son previsiones, atendiendo a los indicadores macroeconómicos. No es malo, la economía llegó a crecer en la época de la recuperación de la crisis en torno a 2,5%, 2,6%, ahora estamos en 1,4%. Hablamos lógicamente de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto de la provincia de Córdoba, que crecerá, según Unicaja, 1,4%
de aquí a final de año. Repito que son previsiones. Lo que esos son datos, por ejemplo, y no vienen los periódicos porque ha sido esta mañana, son datos de la EPA, que ya han aparecido, se han hecho públicos hoy. Córdoba, el último trimestre, ha conseguido crear empleo o ha bajado el paro en 6.800 personas, pero aún así presenta cifras que no son las más optimistas. Córdoba es la segunda provincia andaluza con más paro, perdón, detrás de Cádiz, y la cuarta en toda España, detrás de Cádiz, Ceuta y Melilla. La cuarta es Córdoba. La tasa de paro de Córdoba está en el 23,7%. La tasa más baja de España está en Soria, con un 7%. 23 en Córdoba, 7% en Soria. Bueno, no, supongo que habrá otros componentes, pero una diferencia importante. La tasa más baja de Andalucía está en Málaga, con el 17%, 6 puntos menos que en el caso de nuestra provincia, de Córdoba. Son datos provinciales. Hay un paro cronificado en la provincia de Córdoba, que es muy preocupante. La capital responde más por la racha del turismo. En la provincia funciona igual, pero con la agricultura. Y ese paro cronificado es de personas que llevan muchísimo tiempo con el desempleo y personas que trabajan solo las campañas agrícolas, es lo más preocupante, porque es una situación que evidentemente no estabiliza ninguna economía, que no genera certidumbre de cara a corto plazo ni a medio plazo para un proyecto de vida, y que es muy, muy peligroso. En Córdoba se han creado, hay 87.900 parados, que son 6.000 menos, como les decía, que a finales del año pasado, que había 94.700. Pero es verdad que el año pasado había menos parados que a final del 2018. Había 6.000 parados menos. Es decir, que la situación, disculpen, es un tema estacional, como siempre, que varía de que duren más la aceituna, de que duren más las campañas de Navidad. Saben que el último trimestre del año suele ser bueno en Córdoba, porque coinciden la campaña del olivar con las campañas de Navidad. Los dos sectores en los que en Córdoba está ahora asentando su economía, el campo y el turismo, o el comercio, el sector terciario. Y eso hace que este trimestre sea siempre bueno, y el anterior, el tercer trimestre, suele ser malo, el que corresponde a los meses de septiembre, octubre, o julio, agosto y septiembre, sí, agosto, septiembre, octubre, algo así, el tercer trimestre. Y ese pues, suele ser bastante peor, porque no hay campaña agrícola, todavía no ha empezado la uva, y nos encontramos con que tampoco hay un sector turístico boyante, porque el verano en Córdoba no es bueno. Así que datos regulares para el paro, se sigue reduciendo muy poquito a poco el empleo, pero seguimos con cifras muy por encima de la media española y andaluza incluso. Más historias. El diario El Día trae en su portada un hito del que ya hablábamos ayer en el Hospital Reina Sofía. Bueno, más que un hito, una implementación del servicio muy interesante. Titula: un nuevo sistema permite localizar a los pacientes quirúrgicos. Bueno, vamos a explicarlo, no es que se hayan perdido, es que, como saben, la foto que están viendo es de Juan Ayala, como saben, quienes lamentablemente han tenido que pasar por el hospital para atender o para visitar a un paciente intervenido quirúrgicamente, siempre que sacan a alguien con la camilla de la habitación, empiezan los nervios. ¿Dónde andará? ¿Estará ya en quirófano? ¿Estará en recuperación, en rehabilitación? ¿Cuánto tarda? En fin, los nervios típicos de quien está esperando que le informen sobre una intervención quirúrgica. Pues ahora se ha puesto en marcha un sistema que se llama MySphere, que funciona a través de Bluetooth, una pulsera, un brazalete que le colocan al enfermo. De hecho, ya saben que los pacientes suelen llevar un brazalete que le identifica con un código de barra. Bueno, pues ahora se añade un brazalete, o no sé si el mismo, mediante el cual en todo momento se sabe dónde está esa camilla, dónde está ese paciente, si está esperando la puerta del quirófano, si está ya en quirófano, si ya ha salido del quirófano y está en recuperación, o si está viajando en el ascensor para volver a la habitación. Esto básicamente es para tranquilizar a la familia. Ya se ha puesto en marcha en otros hospitales, se puso en Cataluña hace algunos meses y funciona bastante bien. Aparte de un bienestar para la familia, o una mejora en la comunicación con la familia, también alivia al facultativo, que saben que es muy habitual que en ese periodo de intranquilidad a la espera de que el paciente vuelva a su habitación, pues sea un chorreo continuo de consultar a la enfermera o enfermero más cercano de por dónde anda, saben si ha salido, está bien, está en recuperación. Bueno, pues ahora será mucho más fácil porque se podrá localizar, como les digo, a través de ese brazalete que ayer se anunció en el Hospital Reina Sofía. Les digo, es una cosa que tampoco ni es muy costoso, ni es una
gran iniciativa, pero sí que va a ayudar a que los familiares, sobre todo los pacientes, estén más tranquilos mientras se produce esta intervención, que como saben, desde que el paciente sale de la habitación hasta que regresa, la mayor parte del tiempo no está en el quirófano, está o trasladándose al quirófano o esperando la sala de espera hasta que quede libre y limpio el quirófano y luego la recuperación. Pero claro, el paciente, el familiar, pues se pierde un poco en ese trayecto. El diario ABC trae en su portada otro asunto del que ya hablábamos algo ayer. Dice: la Junta reasigna los colegios concertados del centro en las otras áreas de influencia, las otras zonas de influencia. El 1 de marzo, como saben, el próximo 1 de marzo, se abre la campaña de escolarización de este año 2020-2021 y hay cambios importantes, según ha ido filtrando la Junta de Andalucía. Educación ha cambiado, lo decíamos ya ayer, si recuerdan, las áreas de 9, de las 9 que había antes, la deja en 7. Y habrá ahora habrá colegios, guarderías y colegios del centro de la ciudad que se repartirán entre las zonas de influencia: Zoco, Ciudad Jardín, Tablero, Santa Rosa y Levante, Fátima. Bueno, eso de ampliar área de influencia va a permitir que los familiares, los padres de algunos alumnos que no les tocaba ese centro que querían ellos por zona de influencia, no conozco casos particulares, así que si se lo imagina, no quiero nombrar ninguno, pero todos tenemos en mente de lo que me estoy refiriendo, ¿no? Centros, colegios que están en el centro de la ciudad o en zonas céntricas, que tienen un área muy concreta, y alumnos que viven más retirados, que tienen pocos puntos para ir a ese centro y que al final pues acaban entrando por otros tipos de caminos, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que ha hecho la Junta de Andalucía, lo que va a hacer, porque hasta que no se publique no conoceremos exactamente cuál es la distribución, es asignar colegios del centro, ampliar la zona de influencia y, lo que era una zona muy reducida, pues permitir que vecinos de zonas más alejadas matriculan a sus hijos, puntuándoles por la residencia en estos centros. Hablamos de la zona de San Cayetano, la zona de Marrubial, en fin, ya saben a lo que me voy refiriendo, para que ahí haya más facilidad para padres que no reúnen puntos. Porque había una táctica entre comillas, en estos colegios, que es inscribir al alumno en la parte no concertada, básicamente la parte de los primeros cursos en preescolar, para así tener puntos y quedárselo con el colegio. Y eso, pues lógicamente, no me parece la mejor de las fórmulas. Si tienes puntos, entras, y si no tienes puntos, pues que entre en el que viva más cerca, ¿no? Y ahora pues se va a ampliar de esa manera, que yo creo que es, ya que se decide mantener conciertos, que me parece correcto, pues que se facilite el acceso no solamente a los vecinos del barrio, porque son colegios que exceden lo territorial. Quien quiere llevar a su hijo a un colegio concertado, habitualmente suelen ser religiosos, también hay algunos laicos, pues no siempre viven alrededor de ese colegio, o casi nunca viven alrededor de ese colegio. Así que me parece una medida, lo del área de influencia, que hasta ahora lo que permitiera la picaresca de que yo ahora cense a mi hijo en casa del abuelo o en casa de un primo, o por el punto de trabajo, un centro de trabajo al que no acudo nunca, pero que me sirve para conseguir obtener los puntos necesarios. Bueno, pues así se hace más fácil. Recuerden que ha habido casos incluso de personas que han contratado detectives privados para averiguar que eran mentiras los puntos que se otorgaban a algunos competidores, entre comillas, padres competidores, para inscribir a sus hijos, matricular a sus hijos en los colegios. Bueno, más cosas, que queda alguna. El diario El Día, la parte alta, dos informaciones musicales. Zahara, a la que entrevista el diario El Día. Tocar en teatro te permite que haya más espacio para lo sutil. Bueno, viene a Córdoba este fin de semana esta cantante de Úbeda. Está más acostumbrada a tocar en grandes espacios, pero que ahora ha puesto en marcha una gira, bueno, íntima, más íntima. El Gran Teatro tampoco es que sea un café concierto, pero sí que, bueno, no hay gente bailando, es otro tipo de público, ¿no? Y es un tipo de música que no es el habitual en ella y que viene a Córdoba también de su gira. Y la otra la está leyendo arriba: Los Atlánticos sacarán en febrero su nuevo disco, que se titula Una ciencia casi perfecta. Bueno, pues yo no he oído nada de ellos, cuando lo oigamos ya contaremos y lo traeremos por aquí probablemente para que nos cuenten de su nuevo disco. Y luego, para terminar, algunas informaciones de ámbito provincial, que es Córdoba y provincia. Por ejemplo, el diario El Día
Titula Montegenil exige que se amplíe la zona regable del Genil Cabra. Se refiere al Ayuntamiento de Montegenil. Ayer en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó, se decidió que pedir a la Junta de Andalucía que se amplíe a la Junta, a la Confederación también Hidrográfica de Guadalquivir, que se amplíe la zona regable. Saben que el Genil Cabra es un canal que parte del río Genil y que cruza el municipio de Montegenil y que permite regar las huertas, las cosechas, las parcelas, las fincas de la margen izquierda del canal. Y ahora se quiere que se amplíe a la derecha. El tema de la derecha o la izquierda no es un tema de espacio, es un tema de cantidad de agua. Lógicamente, para poder regar toda esa zona hay que dotar de más caudal a ese canal, porque si no, no se puede regar. Claro, si con los mismos hectómetros cúbicos que se ponga a disposición de los regantes se riega el doble, pues lógicamente habría problemas para los que ya había. El tema del riego, siempre lo hemos comentado, Córdoba es una provincia, toda Andalucía quizá, o la mayor parte de Andalucía, es una zona en la que históricamente se ha sembrado mucho secano y menos regadío, porque llueve menos y porque no siempre todo el mundo tiene acceso al agua. De las últimas décadas se está pasando cultivos del secano al regadío, o incluso se están regando cultivos que eran habitualmente de secano, el caso del olivar, por ejemplo. Se está regando mucho olivar que tradicionalmente pues no se secaba. Lógicamente una plantación regada pues tiene mejor cosecha que una plantación a la que no se le añade agua o se deja que sea la lluvia la que lo alimente. Pero claro, eso tiene un coste medioambiental y un coste en dinero, porque llevar agua del Genil hasta esas zonas cuesta un dinero. Está siempre la polémica histórica, ¿no? Si habría que intentar recuperar cultivos más tradicionales, mejor adaptados a nuestro marco climático, para evitar tener que regar demasiado y para evitar, pues eso, construir nuevas presas, que eso desregula el Guadalquivir, aunque parezca que lo regula, realmente lo que hace es que durante la época en la que no hay lluvia, el río se seque. Ahora pasa al contrario que históricamente, el río tiene sus estiajes, sus periodos de poco caudal, los tiene en invierno, pero no porque el río tenga menos agua, sino porque se retienen los pantanos. Mientras que en verano el río se utiliza como canal de riego, se viene arriba, se nos llena el agua, pero no es lo natural es que el río tenga agua en invierno y no la tenga en verano. Y eso, aunque parezca que es baladí, sí que influye, por ejemplo, la vegetación en los bosques de las riberas, que durante un periodo donde necesitan agua, en invierno y primavera no tienen, y en verano, donde no necesitan agua, están inundados. Pero en fin, eso es otro capítulo para otro día. En este caso, los regantes o los parcelistas o los agricultores, no son parcelistas, son agricultores, algunos con fincas grandes, son pequeños agricultores de la zona de Montegenil, reclaman que se les faculte el riego, que se les facilite el agua también para sus fincas y poder, pues eso, lo que decía antes, regar sus cosechas, cambiar incluso cultivos de secano al regadío para intentar aumentar la rentabilidad del campo. Por cierto, mañana, creo que es mañana, hay una rueda de prensa de Asaja donde se anuncian movilizaciones a causa de la baja rentabilidad de algunas cosechas. Ya lo contaremos mañana o pasado mañana cuando aparezcan los periódicos. Y otra información, y ya terminamos, en el diario Córdoba, también del ámbito provincial, titula El Hospital de los Pedroches, en Pozoblanco, duplicará las sesiones de hemodiálisis. Pasan de 3 días que actualmente se presta servicio a 6, de lunes a sábado entero. Hasta ahora a los pacientes que necesitaban más sesiones de hemodiálisis tenían que venir a Córdoba a esta actividad, a esta práctica, a esta terapia, y con el perjuicio que eso provoca, ¿no? Traer pacientes de Pozoblanco a Córdoba, pacientes enfermos además. Bueno, pues se aumenta en algo la plantilla, creo que son 7, y se contratan a 4 personas más, y se permite por ello dar hemodiálisis todos los días, de lunes a sábado, que hasta ahora eran días alternos, y repito, los que necesitaban hemodiálisis diaria tienen que venir a Córdoba el resto de los días donde no había en Pozoblanco esa posibilidad. Así que un avance también, una mejora en la sanidad, y como siempre decimos, y empezamos por ahí casi con el tema de la pulsera, pues en este caso no son pequeñas mejoras, son grandes mejoras, pero que poco a poco contribuyen a humanizar la sanidad, que creo que es algo que hemos tenido ahí un hándicap durante mucho tiempo, la deshumanización del enfermo y el que sea prácticamente número. Hay un empeño importante, no de ahora, de hace mucho tiempo, de la Junta de Andalucía, por tratar al enfermo como una persona y intentar aliviarle no solamente el dolor, su estancia en los hospitales, su relación con los facultativos. Creo que es algo muy importante cuando alguien tiene que pasar un tiempo en un centro de salud o en un centro sanitario, o en el caso de la hemodiálisis con un tratamiento largo, a veces que queda para toda la vida.
Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más, como cada día, les invito a que mañana sigan con nosotros y les agradezco su atención. Hasta entonces, gracias por estar ahí.